Nos ayudes, nos acompañes, nos guíes y nos dirijas en la alabanza y la adoración a ti, Señor. Gracias por mis hermanos que tengo conmigo, los que nos están viendo también desde casa. Te pedimos una bendición para todos aquellos que hoy se están reuniendo y que están proclamando tu nombre también. Gracias por todo ello, Señor, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, vamos a tener delante esta mañana un texto en un libro que no solemos leer mucho. Bueno, lo digo por mí, no, por vosotros no. Pero es un libro, como es pequeñito, ahí se queda. Es un profeta menor y en este caso es el libro de Ageo. Ageo, para poder entenderlo bien, tenemos que leer también Esdras y también Zacarías. Entonces, vamos a centrarnos solo en el primer capítulo de Ageo. Ageo tiene 2 capítulos y vamos a leer solo el primer capítulo. Y nos vamos a centrar en algo que el pueblo de Israel hizo y en algo que Dios hizo también. Entonces vamos a tenerlo delante primero. Vamos a leer en Ageo capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 15. Ageo nos pone una fecha, nos pone fechas muy concretas y nos da lugar en la historia muy específico para que estemos bien situados. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no tenéis suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo,
del rey Darío. No sé vosotros, pero nosotros en verano hemos tenido restricciones de agua, hemos tenido sequía. La sequía ha sido generalizada. Y por eso me acordé de este texto, porque hemos pasado en algunos casos un poco de sed. Y me acordé del texto precisamente por la sequía, porque no podíamos regar, a veces no podíamos lavar la ropa, no nos podíamos duchar, no podíamos beber. Y entonces, en uno de mis momentos de reflexión, me acordé de este texto. Pero la diferencia es que aquí, en nuestra situación, el año 2020, el verano que hemos pasado de calor y de sequía, habría que preguntarle al Señor qué ha pasado, ¿no? Si ha sido cosa suya. Pero aquí sí, aquí en Ageo ha sido cosa de Dios, todo esto que ha pasado. Bueno, Ageo es el primero de los profetas menores que hay después del exilio, junto con Zacarías y Malaquías. Aquí estamos en el momento en el que un grupo de personas pertenecientes al pueblo de Israel, lo que se llama el remanente, vuelve de regreso desde Babilonia, donde habían estado casi 70 años y ahora vuelven a Jerusalén. Durante muchos años Dios le estuvo diciendo a su pueblo que se volvieran a Él, que se volvieran. Y como esto no ocurre, Dios envía al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista Jerusalén y arrasa con todo en el año 586 a.C. Destruye el templo y todo lo que encuentra. Muchos judíos fueron deportados a Babilonia como consecuencia y ahí se quedaron, ¿no? Dios les había prometido que después de 70 años volverían y reconstruirían el templo y la ciudad, Jerusalén. En el año 538 a.C., Ciro, el rey de Persia, emite un decreto que permite al pueblo de Israel volver y restaurar el templo. Al año siguiente, en el 537, regresan a Jerusalén unos 50.000 judíos aproximadamente. En cuanto llegan, reparan el altar y al año siguiente ya habían hecho los cimientos para reedificar el templo. Así que bueno, todo iba bien, iban bien las cosas. Pero entonces los vecinos, sobre todo los samaritanos, entre ellos, hicieron lo posible para oponerse a la reconstrucción. Hicieron lo posible, todo lo que estaba en su mano para que eso no se llevara a cabo. Entonces el rey Ciro muere en batalla y el que le sucede, Asuero, es presionado para que no acabe la obra, ¿no? Para que esto no se pueda llegar a hacer. Así que este pueblo, estos 50.000, reciben presiones para no hacerlo, para no acabar esa obra. Y se desaniman. Incluso se pagaban a personas, nos dicen extras, pagaban a personas para influir, para intentar frustrar los propósitos de reconstrucción, y entonces se detuvo, ¿no? Todo esto lo podemos leer en Esdras. Ageo habla al pueblo por primera vez de parte del Señor en septiembre del año 520 a.C., unos 18 años después de regresar del exilio. Y cuando Ageo habla, la obra llevaba parada 14 años. Y uno puede decir, 14 años, qué gandules, ¿no? 14 años eso parado. ¿En 14 años no hicieron nada? Pero hombre, bueno, hay que ponerse en situación. Hacía 70 años que hubo una invasión por parte de Nabucodonosor, lo arrasa todo y todo estaba pues prácticamente como lo habían dejado. No habían tocado nada. La tierra estaba pesada por la falta de cuidado. No es lo mismo cultivar una tierra que tú vas cultivando cada año y que está trabajada, que de repente un monte que lleva 70 años en la que nadie ha trabajado, ponerte a trabajar en él. Es muy diferente, es un trabajo muy pesado. La mano de obra era poca y además sufrían sequía.
y por lo tanto las cosechas eran malas, por lo tanto la comida no era tampoco muy abundante. Bueno, hay que tener en cuenta que no eran mala gente, eran buena gente, con muy buena intención, temerosos de Dios y que querían hacer lo correcto. Para eso habían ido, para hacer lo correcto. Pero además tenían sus vecinos que eran personas hostiles, y también les hacía recordar que en Babilonia muchos de ellos dejaron una vida relativamente más cómoda, relativamente, porque lo que se encontraron en Jerusalén no tenía que ser bonito tampoco. Así que ante tanta dificultad se acomodan con lo que tenían, realizan holocaustos en el altar reconstruido, pero en medio de ruinas. Y comienzan a espiritualizar la situación y dicen, seguro que Dios no quiere que lo reconstruyamos. Al menos no todavía, hay demasiadas dificultades, ¿no? Las cosas no van bien, es un signo evidente de que Dios no quiere que lo hagamos, ¿no? Además, también hay un tema de fechas, que podían haber pensado que el tiempo no se había cumplido, por lo que se ve en Jeremías 25 y 29. Bueno, tenían sus razones para pensar que Dios no quería, o al menos eso creían ellos, ¿no? Tenían esas razones. Solemos pensar que una de las pruebas de que Dios sí quiere que hagamos algo es que las cosas sean fáciles, ¿no? Vayan rodadas, que vaya lo mejor posible. Cuando tenemos que enfrentar una decisión importante, le pedimos a Dios, le pedimos que nos lo ponga fácil. Y así sabemos que es su voluntad, ¿no? Pero eso es lo que nosotros pensamos y a nosotros nos gustaría. A veces ocurre, ¿eh? A veces ocurre. Las cosas las vemos clarísimas, blanco y en botellas. ¿Qué es esto? El Señor nos lo está mostrando, pero otras veces no. Otras veces no es así. No tiene por qué ser así. Puede que Dios quiera hacernos pasar por situaciones difíciles. Puede que sea ese el caso. Tendemos a pensar que Dios nos pondrá las cosas fáciles y que cuando la cosa se complica es cosa de Satanás, ¿no? Satanás nos pone muchas trabas y no quiere que hagamos las cosas y tampoco tiene por qué ser así. De hecho, la situación difícil que este remanente estaba pasando no es obra de Satanás. En el versículo 10, capítulo 1 de Ageo, versículo 10, dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé, yo, dice Dios, yo llamé a la sequía sobre la tierra, a la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Es cosa mía. Es idea de Dios, por causa de ellos sí, pero es cosa de Dios. Y la acusación es que han descuidado la casa de Dios mientras ellos se habían construido las suyas propias. Vosotros tenéis vuestras casas, pero la mía sigue en ruinas. Bueno, la idea es bastante fácil, ¿no? Vuestra prioridad sois vosotros mismos, no yo. Yo ya no soy vuestra prioridad. No hay que caer en el error que Dios les estaba reprochando que no tenía casa, pobrecito, ¿dónde se va a meter Dios? No, no es esta la idea, ¿no? No es la idea que tenemos aquí. Pero es importante entender qué significaba el templo en el Antiguo Pacto. A Dios no le preocupa que no le construyan un edificio. Al final son 4 piedras. Lo que hay detrás de esta acusación de parte de Dios a través de Ageo es algo que no tiene que ver con piedras ni con paredes. Es algo mucho más profundo, muchísimo más. En el Éxodo, en el tabernáculo, en el Éxodo y después el templo en el tiempo de Salomón, eran lugares específicos en los cuales Dios se manifestaba, dejaba ver su gloria, hacía notar su presencia de una manera obvia, de una manera palpable, de algo que se veía. Sabían que Dios estaba en ese lugar.
en el templo o en el tabernáculo, más específicamente en el lugar santísimo. Lo que allí se recordaba y en cierta manera se experimentaba era un tipo de relación con Dios que se perdió en el Edén. Se perdió esa relación. Y lo que allí se experimentaba intentaba recrear algo de parte de Dios, una relación de intimidad con su pueblo. Algo que se había perdido. Dios quería que su pueblo sintiera su presencia. Dios quería tener relación con su pueblo. Que supieran que Él estaba cerca de una manera real, de una manera palpable, que lo pudieran sentir. Era evidente que Dios estaba allí. Eso es lo que quería Dios. Una relación íntima, personal con el pueblo. Dios quería que su pueblo supiera que estaba con ellos, que los cuidaba, que no se había alejado de ellos. Quería que su pueblo sintiera esto. Era su pueblo. Dios utiliza figuras muy visuales, para hacernos ver cómo nos cuida. Cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto, unos 3 meses después, llegaron al monte de Sinaí y acamparon allí, a los pies del monte. Y Dios envía un mensaje para el pueblo a través de Moisés, capítulo 19, versículo 4. Y les dice, vosotros habéis visto, sois testigos, todos vosotros, habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Fijaos cómo lo dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No sé si habéis visto un águila de cerca alguna vez, pero impresiona, ¿eh? Un águila real, de las grandes, impresiona de verdad. Sus alas son fuertes, son robustas y ofrecen seguridad. Pero a la vez también son cuidadosas, son tiernas. Las águilas, a diferencia de otras aves, cuando llevan a sus polluelos, no las llevan en sus garras, las llevan encima, detrás de sus alas. Los polluelos se agarran a su madre en la espalda. Esto, entre otras cosas, protege a los polluelos, por ejemplo, de los cazadores. Si un cazador quiere darle al polluelo, tiene que atravesar a la madre, literalmente. Y esta es la protección de la que Dios está hablando en el Éxodo. Mi protección es así. No podrán tocaros si yo os protejo. Y quiero protegeros. Es lo que quiero hacer. Pero no os saqué de Egipto por capricho. Lo hice, como dice en Éxodo, para traeros a mí. Con cuidado, os traigo hacia mí, le sigue diciendo en Éxodo. Os he traído a mí para que estéis conmigo, para que disfrutéis de mi presencia. Os he traído con cuidado, con protección. Todo esto no ha sido para darnos una tierra en Oriente Medio, no ha sido para esto. Todo esto, claro, Canaán está incluido en la promesa, por supuesto que sí, pero no es por la tierra, no es para que disfrutéis de la tierra, es para que disfrutéis de mí. Cuando Salomón termina el templo y Dios se le aparece, esto lo vemos en 1 Reyes 9, versículo 3, Dios le dice, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En esa casa, ahí, estarán mis ojos y mi corazón
de forma permanente. Este lugar que has edificado, yo lo convierto en un lugar santo. No es por las paredes, es por mí, obviamente. Y en el que voy a estar atento a todo lo que pase, a todo lo que se diga. No seré insensible a nada, mis ojos y mi corazón estarán pendientes, van a estar ahí. Será un lugar en el que vosotros y yo estaremos cerca, que podamos tener comunión, vosotros conmigo. Esta casa significa intimidad, una relación de intimidad. Estamos hablando del templo de Salomón en el Antiguo Pacto. Y el hecho de que en la invasión de Babilonia se destruyera ese lugar suponía un auténtico desastre para su pueblo, un auténtico desastre, porque no tener el templo significaba ser privados de la misma razón de su existencia. Los habían privado de eso, del mayor tesoro que pudieran tener, de su identidad como pueblo de Dios. Se les estaba privando de tener la misma presencia de Dios allí. Era más que un edificio. Si leemos la historia en el libro de Esdras, veremos que hay varios reyes: Ciro, Darío, Artajerjes. Y sin embargo no fue ninguno de ellos quien ideó la vuelta del pueblo a Jerusalén. Fíjate cómo comienza el libro de Esdras. Esdras dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor, Dios, Yahvé, el Dios del pacto, movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Todo lo que pasa con Ciro es sobrenatural, absolutamente todo. Todo este edicto es un edicto real, de obligado cumplimiento, es sobrenatural. El hecho de que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén es un acto sobrenatural, porque fue Dios el que movió el espíritu de Ciro para hacer este edicto. Es probable que el profeta Daniel fuera uno de los instrumentos que Dios usó para este despertar de Ciro. Se sabe que los reyes persas se interesaban bastante por las profecías. Así que Daniel pudo haber mostrado al rey las profecías que hay en Jeremías 25 y 29, que se refiere al castigo de Babilonia y al fin del exilio de Israel. Y si le mostró esto, también le pudo haber mostrado, casi seguro, Isaías 44 y 45, en el que se menciona 150 años antes, aproximadamente, se menciona a Ciro por su nombre. 150 años antes, Isaías lo menciona, antes de que naciera. ¿Tú te imaginas que te encuentras un documento de 1870, unos 150 años antes, en el que se hable de ti por nombre, por tu nombre, y que se detallen las cosas que van a suceder? Al menos tuvo que hacerle pensar. Pero el pueblo no debía reconstruir el templo porque Ciro lo dijera. Era un deseo expreso de Dios. Dios así lo expresaba. Dios quería que volvieran a disfrutar de Él, que volvieran a tener su presencia.
Por eso el hecho de que el pueblo no viera la necesidad de reconstruir el templo era grave. No estaban deseando disfrutar de la presencia de Dios. Se habían conformado con unas ruinas cuando podían tener la presencia de Dios mismo en medio de ellos. Y lo impresionante aquí es que ellos se sentían apáticos y se habían conformado. Pero era Dios el que quería recuperar la experiencia de tenerlo. Dios quería que recuperaran esa experiencia. Y si te paras a pensar, esto es algo impresionante e incomprensible. El Dios que hizo todo el universo, el dueño y señor de absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que jamás veremos, el creador y sustentador de todo, quiere tener comunión contigo. ¿Te has parado a pensar en eso? Este verano en el pueblo vinieron unos astrónomos, no astrólogos, astrónomos, de un observatorio que hay en el Moncayo. Después de una interesante explicación, bajo las estrellas nos enseñaron con un par de telescopios de alta definición o de alta precisión algunos cuerpos celestes. Fue muy interesante, a mí me encantó. Nos enseñaron, vimos por ejemplo los anillos de Saturno. Saturno, sabéis que tiene unos anillos. Estos anillos, como curiosidad, os diré que miden alrededor de unos 275.000 kilómetros de ancho, y en algunos lugares el espesor, el grosor, es de 10 metros. Es impresionante, cómo eso no se va para ningún lado, ¿no? Pero lo que llamó mi atención fueron tres cuerpos celestes que nos mostraron, que según ellos estaban a unos 25 millones de años luz. Es decir, estábamos viendo la luz emitida por esos cuerpos celestes hace 25 millones de años. Sean como fueran esos números, da igual, me hizo pensar que nosotros somos más pequeños que partículas de átomos dentro de este universo, que es incomprensible que Dios se acerque a nosotros y nos diga: te amo y quiero que pases la eternidad conmigo. Y es una tremenda tragedia que ese hecho deje de sorprendernos. Es una tragedia. Y el pueblo de Israel aparcó a Dios, no ahora, en varias ocasiones también, a Yahvé, el Dios del pacto. Y Ageo les está diciendo de parte de Dios: el Dios que hizo el pacto con vosotros ha dejado de ser vuestra prioridad. Ya no lo es. Os habéis olvidado de quién soy, de lo que hice por vosotros, de qué es lo que quiero. No es por el templo, es por vosotros. Os quiero a vosotros. Que nosotros nos olvidemos de Dios, al diablo le encanta. No le interesa, tampoco le interesa que odiemos a Dios. No hace falta odiarle. Simplemente con olvidarle ya está. Que le sustituyamos por otras cosas más llamativas o que nos llamen más la atención. De hecho, el diablo nos lo pone fácil para hacerlo. Nos invita a hacerlo, nos ayuda a hacerlo, nos allana el camino. Dios pasa a ser un concepto, una idea, algo difuso en nuestra mente. Deja de ser una persona, alguien con quien tener relación. Y Dios tiene que utilizar a distintos ageos en nuestra vida para llamar nuestra atención y llevarnos otra vez hacia Él, con ternura, con cuidado. Eso no significa precisamente que el proceso sea indoloro, pero el cuidado de Dios está. Esto es lo que ocurría con los israelitas. No tenían tiempo ni recursos para dedicarlos a Dios. Dios ya le llegará su turno ya. Estaban absortos en sus propias vidas. Dios es algo que dejamos para el final.
Ya cuando sea mayor ya me ocuparé de esto. ¿No? Lo hemos escuchado muchas veces. Dios que espera su turno. Lo que pasa es que nunca es el momento oportuno. Al final se eterniza, ¿no? Literalmente se eterniza la espera. Y Dios, en vez de castigarlos, les va diciendo: recapacita, reflexiona, considera tus caminos, párate a pensar, razona, mira bien si lo que has estado haciendo es lo correcto, recapacita, razona, piensa. 18 años antes, antes de este aviso de Ageo, cuando Ciro emite su decreto, un porcentaje de los judíos en el exilio se fueron a Jerusalén, unos 50.000. No eran muchos en relación a todos los que había. Pero estos israelitas, estos judíos, estaban llenos de entusiasmo, de pasión, porque querían hacerlo. Estas personas hicieron un viaje complicado, un viaje difícil, unos 1000 kilómetros más o menos. No iban en autovía, iban en caminos, o si es que había caminos. Y tomaron una decisión muy arriesgada de irse a una ciudad que estaba destruida. Antes de salir les habían dado utensilios de oro y plata. Y cuando llegaron, hicieron una ofrenda voluntaria en el cual dieron, esto lo vemos en Esdras, 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esto, dicho así para nosotros en 2022, dice, bueno, tampoco es mucha cosa, ¿no? Para hacerme una idea, calculé el valor a día de hoy, el valor en oro y en plata. Y a fecha de ayer, esa ofrenda, en precio, ascendería a unos 20 millones de euros. ¿Cómo te has quedado? Para reconstruir el templo, 50.000 judíos. Esto a día de hoy, claro, serían algo más de 400.000 euros por persona. Los números impresionan. Y estas personas llegaron con mucha ilusión, con muchas ganas de reconstruir el templo. No eran malas personas, eran personas con un propósito fantástico, pero algo pasó que hizo que todo se desvaneciera. Y al final sus prioridades cambiaron. Su identidad como pueblo del pacto de Dios se diluyó. Así que Dios les tiene que decir que se esfuercen, que suban al monte, que traigan la madera para construir el templo, que trabajen. Pero no los envía solos, fíjate. Fíjate al final del capítulo 1, en el versículo 13, dice: Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, de los 50.000, y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Dios los encamina, focaliza sus prioridades, les dice a dónde tienen que mirar, quién es el importante en sus vidas. Pero no los envía a trabajar y ya está. Dios está con ellos, despierta su espíritu, despierta en ellos el fervor, la ilusión, la pasión por hacerlo, la pasión por servirle. No deja que lo hagan de mala gana, les da ilusión. No solo a los líderes, a todos, absolutamente a todos. Y se pusieron manos a la obra, y dice al final que comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Su prioridad vuelve a ser el Señor. Ya le tenía como prioridad para tenerle en medio de ellos otra vez, para disfrutar de su presencia. Y esto nos lleva a mirar un poco hacia adelante. El mismo Dios en Ageo nos hace mirar al futuro, en el capítulo 2, versículo 9. Dice que la gloria postrera de esta casa, se refiere al templo,
será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Bueno, esto es una profecía que se ha ido cumpliendo en fases. Se cumplió cuando Dios, el Hijo, se hace hombre y habitó entre nosotros en la persona de Jesús. Cuando Jesús dijo en el templo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, nos aclara el mismo Juan que hablaba de su propio cuerpo, de él mismo. Cristo también le dijo a los judíos, uno mayor que el templo está aquí, alguien más importante que el templo. Y al principio el Evangelio de Juan nos presenta a Cristo como Hijo de Dios y nos dice, en el principio existía el Logos, la palabra, el verbo, el Logos estaba con Dios, el Logos era Dios y Él estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Logos se hizo carne, puso su tabernáculo entre nosotros. Y entonces le vimos su gloria, pudimos tocarlo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque se hizo palpable, se hizo visible a nosotros. Su tabernáculo volvía a estar allí, en cuerpo. Juan nos presenta a Cristo como el lugar en el que hoy podemos encontrarnos con Dios. No se trata de piedras ni de un edificio, se trata del mismísimo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. A través de Él podemos tener esa relación de intimidad con Dios y que Él quiere tener. No se trata de lugares, se trata de personas, se trata de ti y de Dios, de eso se trata. Todo lo que Dios hizo a través de Jesús es para que tú y yo podamos disfrutar de Él, lo podamos sentir, lo podamos palpar, lo podamos tener. Y ahora nosotros, la Iglesia, las personas que la formamos, conformamos el templo en el cual Él se manifiesta su gloria y manifiesta su poder. Somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tú y yo somos ese templo. Pero esta profecía de Ageo todavía apunta más hacia el futuro. Tendrá su cumplimiento final cuando, como dice el verso 9, en este lugar daré paz. Una paz duradera, una paz de verdad, no algo efímero, no es un tratado que firman 2 países y al tercer día se están tirando los trastos. Es una paz de verdad que va a durar eternamente. Cuando todo el mundo sea un gran santuario en el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21 la describe como un gran cuadro, una especie de un gran cuadrado, una especie de cubo. No está diciendo que estaremos eternamente en un cubo, no está diciendo eso. Hay que irnos al Antiguo Testamento y preguntarnos qué tenía forma cuadrada. El lugar santísimo. Sigue describiendo Juan que no había templo porque el templo es el Señor, el Cordero, y viviremos eternamente en la presencia de Dios con aquel que hace posible que eso suceda. Y estaremos con Él de forma eterna, con aquel que tuvo que morir para que tú y yo podamos vivir allí. Pero eso no es todo. La eternidad no es solo el lugar donde vamos a estar. Jesús lo definió de otra manera, en otros términos distintos a los nuestros. Cuando Jesús oraba, en el capítulo 17 de Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús no habla de tiempo, ni de lugares, habla de relación, de comunión. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. No solo murió para darnos vida eterna, sino para disfrutar
de una relación eterna con el Padre. Algo que lleva ofreciendo al ser humano desde el principio, desde que éste le rechazó en el jardín del Edén. La invitación se extiende a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Reflexiona, recapacita, piensa, considera bien lo que has hecho. Quiero que estés conmigo, que disfrutes de mí, de mi presencia, que veas cómo hago las cosas, que seas sensible a lo que yo digo, que te involucres en lo que hago. Quiero mostrarte cómo soy y quién soy y estar contigo para siempre. Esa es la invitación. Amén.